Clase. Muy bien, entonces ya comenzamos con la clase del día de la fecha, última clase de antropología teológica, y hoy veremos un tema nunca bien ponderado, decían antiguamente. Hoy veremos la escatología de la persona humana, porque todo inicio, todo génesis, todo comienzo tiene su arjé, su eschaton. Todo arjé tiene su eschaton. Todo inicio también tiene una consumación. Aunque la escatología, recordemos, la escatología tiene que ver con los últimos tiempos, eh, la persona humana, el ser humano también vive un proceso escatológico, un proceso donde que parece ser un final, pero en el fondo es la consumación de la vida humana, donde se completa, donde se hace plena, y eso es lo que veremos hoy como el último punto de esta clase, de esta última clase de antropología teológica. La imagen que se nos vende entonces del mainstream evangélico y cristiano en realidad tiene que ver con esa venida, ¿cierto? Algunos creen que hay rapto, otros que no hay rapto, y bueno, los que creen en el rapto están los que creen antes de una tribulación, luego de una tribulación, otros afirman que no hay tribulación. Y así va la discusión, ya se ha ido la discusión durante décadas. El problema es el siguiente, ¿y qué pasa con el resto? Cuando todos quieren salvarse a sí mismos, cuando todos quieren aceptar un Salvador eminentemente personal que se ha hipertrofiado esa imagen de Cristo a tal nivel de generar un ídolo, el Salvador personal. De eso, de hecho, Depeche Mode hace como una especie de burla sobre eso, del personal Jesus, una canción entera sobre eso. Porque llega a ser un rito que, una oración que llega a perder sentido de tanto repetirse, Salvador personal. ¿Y qué pasa con la creación? ¿Qué pasa con esa creación en la cual la humanidad es tributaria? Porque la humanidad nace de la tierra, ¿cierto? Es extraída de la tierra, conformada de la tierra, para luego ser insuflada por el Ruach, el espíritu vivificante que genera, que finalmente crea un ser viviente, la humanidad. ¿Y qué sucede? Entonces vamos a esperar que luego de toda esta historia, luego de todo el esfuerzo de Dios, en esta teodicea desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el día actual de la fecha, todo para que vinieran los extraterrestres y nos abducieran, todo para que viniera un ángel con su rayo láser y se llevara a los justos y a los injustos siguieran dando palo. ¿Cómo es eso? ¿De qué trata esto? Quizás es algo más amplio, quizás es algo más profundo y quizás es algo mucho más holístico, más integral. Bueno, eso es parte de lo que quisiéramos ver en esta clase, la clase de hoy. La escatología cristiana, lejos de ser un apéndice doctrinal, es decir, un apartado final, constituye el corazón mismo de la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es escatológica. Estoy pensando en el escatón. El horizonte humano, miremos así como un horizonte hacia el cual la humanidad camina, se aproxima hacia la consumación de su destino, del por qué fue hecha, del para qué. Esa consumación es parte de la esperanza cristiana. Y esta doctrina no solo responde al destino final del ser humano, sino que estructura una visión integral de la salvación, la santidad y la vida comunitaria. Para John Wesley, la escatología no es una mera especulación futura, sino una fuerza que transforma la vida presente del creyente en obediencia, en discipulado, y esperanza activa y amor redentor. La escatología en la antropología teológica, en la perspectiva wesleyana,
apunta hacia ese horizonte, hacia una esperanza transformadora. El problema es que hoy tenemos una doctrinas que buscan aquietar, aquietar nuestra conciencia, aquietar nuestro corazón, aquietar nuestra acción, porque toda esperanza se transforma en acciones, toda esperanza se transforma en arte. Aquellos que siguen la escuela dispensacionalista terminan escribiendo libros sobre dispensacionalismo, obras, hay todas unas películas, hay películas, hay novelas sobre este tema de la escatología dispensacionalista, porque todo apunta, todo lo que creemos se refleja en lo que somos, en lo que hacemos. Entonces, ¿hacia qué apunta la escatología en esta perspectiva particular? La teología wesleyana se dirige por una visión profundamente integradora del ser humano, cuya identidad, propósito y destino están marcados por el amor de Dios revelado en Jesucristo y aplicado por el Espíritu Santo. Esa es la dinámica de la teología wesleyana. Dentro de este marco, la escatología, que es la doctrina o el estudio de los fines, es mejor decir fines que últimos tiempos, porque apocalipsis, la palabra apocalipsis en griego, quiere decir revelación. De hecho, en inglés, en el canon, o sea, en el canon protestante, el libro de Apocalipsis se le traduce en inglés como Revelations, revelaciones, porque eso es lo que significa. Apocalipsis no significa fin de los tiempos, lejos de eso, significa revelación. Entonces, esta doctrina de los fines últimos, de esta revelación de los fines últimos, no es un apéndice, no es algo anexo al pensamiento teológico, sino que es el horizonte que da sentido a todo este drama de la redención. Si me permiten. Bien, un breve excursum. Entonces, da, da sentido, este horizonte del cual estamos hablando es el sentido de todo lo que es la consumación de todo lo que hemos pensado, de todo lo que se está, de todo este drama que significa el ser parte de todo esto. Generalmente, entonces, como habíamos visto antes, como se ha visto en el mainstream evangélico, es eso, lo que se cree. Es algo horroroso, algo terrible, pero en clave cristiana, la consumación es esperanza. En la antropología wesleyana y la escatología, este fin de los fines de los tiempos, del, me voy dando a entender, no se limita a una especulación de eventos futuros ni a cálculos, sino que es parte esencial de la vida cristiana presente. De ahí viene la frase del teólogo que dijo, nosotros, los creyentes, vivimos en el ya, pero todavía no del reino de los cielos. El reino y la consumación del reino de los cielos tiene que ver con la escatología. La escatología tiene que ver con que esa esperanza que cuando oramos el Padre nuestro, constantemente, todos los días, Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con el aquí, el ahora, con la espiritualidad, la ética y la visión del ser humano. Entonces la escatología es la restauración, la restauración. ¿Cuál es el fin último entonces de la humanidad, del ser humano? No es simplemente la sobrevivencia del alma, lo cual es una reducción al absurdo. ¿Cómo puede ser la consumación de los tiempos y de este drama cósmico el simplemente salvar mi vida o salvar de lo quienes quiero o de mi iglesia? No, es algo mucho más grande. Es la plenitud del amor perfecto en comunión con Dios y los demás y la creación. Sobre esto Wesley afirmaba que la salvación no es simplemente algo que empieza cuando morimos. ¿Por qué?
Porque la escatología se ha dividido tradicionalmente en dos áreas, la escatología personal y la escatología corporativa. La corporativa tiene que ver con la materia de qué va a pasar en los últimos tiempos, con la creación y todo el tema. Y la personal tiene que ver desde la persona humana. Wesley veía que esta salvación como algo más holístico, como la obra de Dios en nosotros mientras estamos vivos, preparando nuestras almas para la gloria eterna. Desde esta perspectiva, quien nace a la fe, quien se convierte, recibe bautismo, vive la vida de fe, está en entra en una realidad escatológica. Cuando Jesús dice el reino de Dios se ha acercado, Él inaugura el reino de Dios. Y se inaugura el ya, pero todavía no. Es decir, cuando Cristo predica y afirma que el reino de los cielos se ha acercado, es porque es una realidad. Se ha acercado, la gente puede acercarse a Dios. Y el tiempo del reino de los cielos comienza, pero todavía no en su plenitud. Esta visión está enraizada esta visión wesleyana en textos como Romanos 8:21, donde se anuncia la liberación de la creación. Dice, de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A eso apunta. La escatología wesleyana se ancla en la esperanza de una nueva creación donde no solo el alma, sino también el cuerpo y la sociedad y todo lo demás serán redimidos. Wesley comprendió esta esperanza como algo que comienza en el corazón del creyente por la gracia de Dios y continúa hasta que toda la creación sea restaurada al diseño original de su creador. Esto está estrechamente vinculado con Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, donde se nos llama a ser participantes de la naturaleza divina. Y parte de la naturaleza divina que se nos revela en la escatología tiene que ver con eso, con la redención no solamente de la humanidad, sino de toda la creación, porque toda la creación gime por esta restauración plena, completa. Para nosotros, la santificación, esta cosa tan de nosotros, de los creyentes hueleyanos, pentecostales y arminianos, tiene que ver con eso. Es el enfoque en la santificación como realización escatológica en el presente. Yo me acerco a Dios por la gracia de Dios. Y esa gracia me santifica y el Espíritu Santo me lleva a conformarme con la voluntad de Dios en un proceso que no acaba nunca. Y esa dinámica permite que en esa conformación el ser humano vaya viviendo en un horizonte escatológico. Se sitúa en ese horizonte, en ese destino manifiesto. Wesley escribió que la perfección cristiana no es más que el amor puro vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y esta perfección no es solo posible, sino necesaria. La perfección cristiana, según la visión de Wesley, tiene que ver con esa llenura del amor de Dios en nuestros corazones, que los transforma y nos va perfeccionando y nos va cambiando. Un ejemplo, el ser humano que sin Cristo eh, se aproxima a la vida sin un horizonte. El ser humano sin Cristo, su destino está en la tumba. La consumación de su tiempo termina con su fallecimiento. Pero la esperanza cristiana va más allá que eso. Es decir, la vida no termina, la promesa de Cristo fue vida y vida en abundancia. Y esta se proyecta más allá del sol, como dice el himno, más allá de lo que tenemos aquí y ahora. Y comienza desde el momento que nosotros hemos creído y les hemos seguido a Jesús. ¿Y es posible vivir en amor? ¿Y es posible ser cambiado? Claro que sí, porque Dios ha dispuesto eso a los creyentes. Y no solamente eso, sino que la vida de las personas cambiadas, las personas que reciben la fe, también termina cambiando sociedades.
Porque una persona a persona que está siendo cambiada, dejarán de asesinar, dejarán de matar, dejarán de ser dealers, por dar un ejemplo, de droga, dejarán toda esa vida pecaminosa cambiando de manera sistémica la realidad. Ese es el poder cristiano. Es dar vueltas, dar vuelta a sistemas, dar vuelta a imperios. Porque Jesucristo va entrando en nuestras vidas y va cambiándola. Y no solamente cambiándola, sino que dándole un horizonte. Te está diciendo Jesús, hay un lugar donde vamos a llegar. Hay una meta, hay un lugar. Pero mientras nos queda esto, en este espacio escatológico, la perfección cristiana entonces no es más que el puro amor, según dice Wesley, vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y esta perfección no solo es posible, sino necesaria. Eso es un atisbo de perfección. No significa que seamos perfectos, significa que eso está en nosotros, que ese Espíritu Santo que se nos prometió está dentro de nuestros corazones, nos llena de amor y nos perfecciona. A eso se refiere. En esta línea, Mateo capítulo 5 verso 48 dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y eso es un tremendo desafío y por mucho tiempo los teólogos clásicos dijeron esto es imposible. ¿Cómo se puede ser perfecto como Dios es perfecto? ¿Cómo Dios nos puede mandar algo imposible? Claro, aquí y ahora no somos perfectos, pero en la medida que nos alineamos al corazón de Dios, en la medida que nos alineamos a la voluntad de Dios mediante la obra del Espíritu Santo, Él nos va perfeccionando. Y en la medida que el Espíritu Santo obra en nosotros y somos perfeccionados, también eso se va a manifestar en que en vidas restauradas, como decimos los evangélicos, y no solamente en vidas restauradas, sociedades restauradas, países restaurados, hasta que lleguemos a un mundo restaurado, hasta que venga Cristo. Y esto tiene que ver como como una madurez cristiana. Se van dando cuenta que todo se concatena. El cristiano, a esto apunta que el cristiano que entra en la fe no es una persona de banca, no es una persona quietista, no es un elemento que está como una estatua para ser observada. ¡Uy, qué linda perfección tiene usted! ¡Uy, qué lindo predica usted! Tiene que ver que la humanidad transformada en Cristo, renovada, tiene una misión y un mandato. Es no solamente cambiar su vida mediante la operación del Espíritu Santo en su vida, sino que mediante esa operación que también todo lo demás vaya siendo cambiado. ¿Y dónde yo veo eso en la historia presente, querido Cristian, querido pastor? Fácil. ¿Cuántos esclavos le sirven en su casa? ¿Cuántos esclavos compró la semana pasada? ¿O usted lo han vendido como esclavo? No. Para que usted sepa, muchos cristianos y cristianas murieron y vivieron para que se pudiera abolir eso. Y la abolición en el occidente cristiano de la esclavitud tiene que ver con esa manifestación del reino de Dios. Y si nos proyectamos desde ahí y vamos viendo la acción cristiana en distintos lugares de la historia humana, Martin Luther King Jr., que terminó dando su vida en pos de la liberación de las personas de color. Y así hemos, la oración del Padre Nuestro se va cumpliendo poco a poco y la esperanza cristiana de alguna manera se está viendo poco a poco. Esto es difícil porque el mainstream cristiano ha buscado constantemente sacarnos del aquí y el ahora y proyectarnos hacia el final. Es decir, un ejemplo, pensémoslo como un arco. La visión del mainstream cristiano evangélico quiere esto. Es decir, tú naciste en un punto A y luego arquea
a esa humanidad hasta el punto B, que vendría siendo la venida de Jesús. Pero Jesús, ¿qué le dice a esa visión escapista de la realidad? Plantea una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Porque a Jesús le dijeron, oye, ¿cómo será esta venida del reino? Constantemente los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿y cómo será? Y bueno, Jesús un día dice, habían 10 vírgenes, unas llenaron su lámpara de aceite porque venía el novio, otras no, se quedaron dormidas, pero cuando venía el novio, ¿qué pasó? Le preguntaron a las otras que se habían preparado, oye, danos un poquito porque así... No, 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 discúlpame. Nosotros hemos velado, hemos guardado y hemos procurado ser diligentes. Y cuando viene el novio, finalmente se va con las que estaban preparadas. Parafraseando la parábola de Jesús. La escatología cristiana tiene más de eso que de especulación. Y la escatología personal del ser humano tiene que ver con eso. Recordemos Génesis. En Génesis, ¿qué es lo que, para qué hace Dios? Crea. Y a toda esa creación, a todas esas criaturas, les da un propósito, les da un sentido de ser y de vida, les da un horizonte. Cuando llega al día que crea la humanidad, esta humanidad al poco tiempo se corrompe. Y ahí es que comienza una teodicea. Comienza toda una odisea con Dios para redimir a esta humanidad que había caído en Adán y Eva. Entonces, ¿cómo termina eso con subsecuentemente? ¿Termina en que llegan los ovnis, los aliens y nos raptan? ¿O termina con la consumación, con la venida de Jesucristo? Ahora, aquí en esta clase no veremos milenio antes, tribulación. No, no, no. Aquí no estamos viendo con eso. Aquí estamos hablando de que entre el punto A y el punto B hay una línea. Y esa línea es la historia. Y mientras venga Cristo, esa escatología se está realizando igual. Porque Jesús ha dicho que ha instaurado, ha comenzado el reino de los cielos. Y ese es el horizonte de la humanidad cristiana, el reino de Dios. Y este reino de Dios tiene que ir avanzando. Eh, Maddox comenta que para Wesley la gracia divina es responsable, porque nos invita a participar activamente en la vida redimida que comienza ya ahora como anticipo del reino. El reino ya ha llegado, está entre nosotros. Entonces, ¿y cómo lo vemos? De esta manera que te estaba diciendo. Este principio resuena en Lucas capítulo 17, verso 21, donde Jesús afirma que el reino de Dios está entre vosotros. Y en Efesios capítulo 2 verso 10 dice, donde nos describe creados en Cristo para buenas obras. Los cristianos, quienes creemos, somos creados, vueltos a crear en Cristo para buenas obras. Entonces, para nosotros, la escatología realizada, esta que se va realizando, tiene que ver con nuestra santificación. Y la santificación tiene que ver no solo con esta obra del Espíritu Santo en nosotros, tiene que ver con que esta obra también se manifiesta en justicia. Un ejemplo, si el Evangelio no le está llegando a las personas que no escuchan, que no oyen, y si Dios levanta mediante su Espíritu personas que predican el lenguaje de señas, eso es un reino, perdón, eso es un signo del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si Dios es bueno, todo bien necesariamente viene de Dios y no de otra parte. Y ese bien de Dios es un signo de su reino aquí y ahora. Porque la visión escatológica que pone al diablo gobernando este mundo le está dando todo el poder y la gloria al diablo. Satanás es un acusador, es un ángel caído, es una criatura de nuestro creador. Y Dios reina y no ha dejado de reinar. Aquí nosotros no estamos en un mundo dualista.
El cosmos no se pelea entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. No, no, no. El cosmos está siendo guiado por un Dios soberano. El mal funciona en este entramado donde Dios está redimiendo a su humanidad, ergo a su creación. Y Cristo ganó toda batalla en la cruz y la resurrección, porque ni la muerte le pudo retener. Y esa es la promesa que nos da a nosotros. Y aquí siempre, esto es lo que me encanta de la teología, porque la gente piensa que es algo sumamente complejo, pero siempre cuando uno nota que se está complejizando mucho la teología, tiene que ir a los fundamentos, porque los fundamentos siempre te van a orientar. Entonces, ¿dónde comienza toda esta historia? Génesis. ¿Y dónde se va viendo la consumación de esto? Claro, la revelación que da Apocalipsis, que es algo profético, que eso en un tiempo, claro, y también se proyecta hacia nosotros. Y aquí estamos, en un espacio de tiempo donde la cristiandad piensa que hay que esperar y no hacer nada. Pero la fe, pero la Biblia, pero Cristo nos demanda algo muy distinto. Porque esta imago Dei de la que hemos hablado tiene que ser restaurada en el ser humano. Como habíamos dicho antes, la antropología teológica de este lado no parte por una visión depravada totalmente del ser humano. Claro, hay una depravación, hay una caída, hay una afectación, pero parte de su dignidad. El ser humano, como imagen de Dios, tiene dignidad. ¿Y esa dignidad a qué se refiere? A que no se le puede matar así como así, menos sin consecuencia. Esa persona merece, por el solo hecho de ser un ser humano, ser querido, alimentarse, poder trabajar, poder tener un proyecto de vida. El mundo secular eso le ha llamado derechos humanos, pero nosotros miles de años antes ya lo teníamos revelado. Es la dignidad humana, como imago Dei. Wesley le afirmaba sobre esto que aunque el pecado ha empañado la imagen de Dios en el hombre, no la ha destruido del todo. La gracia puede restaurarla completamente. Esta restauración escatológica está claramente representada en los pasajes de Segunda de Corintios 3:18, donde dice, somos transformados como de gloria en gloria. Y no se refiere de que, es que es el tema. Aquí estoy luchando contra el mainstream, contra lo que se cree. Porque se ha llegado a creer que la frase, la palabra, la frase de gloria en gloria tiene que ver con de auto nuevo en auto nuevo, o de casa nueva en casa nueva, de fortuna en fortuna. No, tiene que ver con esa obra espiritual que Dios hace en nosotros. Como Romanos 8:29, donde se nos llama a ser conformes a la imagen del Hijo. Theodore Runyon señala que para Wesley la salvación no consiste en la evacuación de almas al cielo, sino en la transformación de la tierra en un nuevo cielo y una nueva tierra, en la restauración de la creación completa a su propósito original. Y esto conecta con Apocalipsis, capítulo 21, verso 3, donde se declara que el tabernáculo de Dios está con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y yo me pregunto, ¿quién mora con nosotros cuando oramos y cuando le invocamos? Dios, en el Espíritu Santo. Pero en la consumación, ya la guinda de la torta es que Cristo vendrá y morará con nosotros. Esa es la consumación. Y Él reinará. Y esto será una teocracia. Le guste a quien le guste. Y Él dirá lo que se debe hacer. La escatología wesleyana es intensamente práctica y ética. Snyder afirma que para Wesley el reino de Dios es presente y futuro. Y esta es la frase clave. El reino de Dios acercado, dijo Jesús. Y lo que dijo Jesús es verdad. Entonces, está el reino de Dios. Entonces, como una realidad. Pero la pregunta es, ¿está completo el reinado de Dios?
¿Reina Dios en la sociedad? ¿Reina Dios en mi vida? Podríamos decir que es presente y es futuro. Y no solo una promesa venidera, sino una realidad que debe vivirse ahora en amor, justicia y servicio. Porque la escatología, esta consumación, ojo que aquí estoy tratando de cambiar un paradigma, esta consumación de la humanidad en Cristo aquí y ahora tiene que ver con eso. Es una realidad. Nosotros, mediante el discipulado, mediante la oración y la vida cristiana, debiéramos buscar vivir al menos entre nosotros en amor, justicia y servicio, que básicamente es el diseño original. La gente, los pastores actualmente hablan del diseño original de Dios de manera muy irresponsable, porque dicen, porque quien habla del diseño original de Dios se afirma que entiende a Dios y que entiende la mente de Dios. Eso es muy soberbio. Pero sí hay diseño original en el Génesis. ¿Y cuál es el diseño original de Dios? La diaconía. Dios creó a la humanidad para servirle a Él, para servirse entre sí misma, entre todos nosotros, y para servir a la creación. Por eso la creación gime por nuestra manifestación. Porque la conversión del cristiano se ha enseñado mal, como un evento, como una decisión. Eso es decisionismo. La conversión es una cosa que comienza en un momento cuando yo decido, pero es solamente el comienzo, es solamente el inicio. Porque yo al aceptar a Jesús, entro en un reino, salgo de un reino de las tinieblas, ¿cierto? Y entro en un nuevo reino. Y ese es el reino. Y un reino tiene derechos y deberes. Y el problema es que los cristianos quieren todos los derechos, pero no quieren solo los deberes. Y el deber es lo que nos toca aquí y ahora. Aquí y ahora. Esto es- y esto es muy complejo, o sea, perdón, no es complejo, pero es peligroso. ¿Por qué? Porque esto se refleja claramente en Mateo, capítulo 25, del verso 31 al 46. Hermanos, si usted quiere conocer una escatología clara y precisa que no, sobre la cual usted no se va a equivocar, en serio, no se va a equivocar, y la voy a leer, me voy a permitir el tiempo porque es demasiado importante esto. Mateo, voy a buscarlo, en la versión de la Biblia de las Américas, ¿ya? Mateo, capítulo 25, versos del 31 al 46. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Esto lo dice Jesús. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ojo, pasa de hijo de hombre a rey. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá, en verdad os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, y estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?
Entonces le responderá diciendo, en verdad os digo que cuando no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Esto es palabra de Dios. No lo dijo Pablo, no lo dijo David Wilkerson, no lo dijo G. Ávila, lo dijo Jesucristo. El tema es que los reformados dirán, ¿y dónde está la gracia? Porque solamente por gracia y gracia y gracia y gracia. Sí, es por gracia. Pero tú tienes fe. Demuéstrame tu fe por tus obras. Porque yo no puedo ver tu fe. Y ahí está el gran problema de la cristiandad. La cristiandad estudia, teoriza, se evade de la realidad. Y al evadirse de la realidad, se está evadiendo de estas demandas de Cristo. Ahí está toda la escatología que necesitamos saber. Por eso Wesley hacía tanto énfasis en eso, porque Jesús hablaba en términos de aquí y ahora. La perfección cristiana entonces es una meta escatológica de la vida humana, es un mandato. Es decir, hablemos de discipulado, hablemos de crecer en Jesús, de aprender y de practicar. Esto no es un amor abstracto, sino que es realmente la transformación de vidas, no solamente de vidas, de relaciones y estructuras sociales. El amor es el vínculo perfecto y en él no hay temor porque anticipa la gloria futura. Y el amor que tú tienes por tu esposa, el amor que tú tienes por tus hijos, el amor que tú tienes por algún desconocido, ese es un signo de perfección cristiana y de madurez cristiana en tu vida. A dimensión eclesial, a nivel eclesial, ya comunitario, esta escatología también se ve en la Santa Cena. Dios ha instituido los medios de gracia, bautismo, Eucaristía o Santa Cena, o también le dice la comunión, no como fines en sí mismos, sino como canales por los cuales el creyente está preparado para la vida eterna. Medio de gracia es la lectura de la Biblia, medio de gracia es la oración y medio de gracia también es la acción, es demostrar tu vida. Henry Knight observa que la comunidad cristiana en Wesley es un anticipo de la comunión de los santos en la gloria futura, una manifestación visible de la esperanza escatológica, y la iglesia debiera ser esa manifestación. Entonces, cuando una iglesia no manifiesta esta escatología, este cumplimiento en relaciones armoniosas, justas, donde todos ayuden, donde todos se acompañen, donde ayuden también a su comunidad, si esa iglesia no está en eso, me haría dudar de su calidad de iglesia. Entonces hasta este punto estamos viendo que la escatología es algo mucho más integral y multidimensional que yo me salvo, ¿cierto? Es decir, es más allá de mi propia salvación, de cada quien, como, está bien feo, pero en Chile teníamos un dicho en los 90 cuando éramos muy pobres, que era cada quien mata a su piojo. Y la fe cristiana tiene muy poco de eso, nada, tiene que ver con relaciones. Yo me religo con Dios y Dios me religa con Él y conmigo mismo y con la humanidad y con todo lo demás. Y esto se alinea, eh, para Wesley la salvación no se limita a un alma individual, sino que abarca cuerpo, relaciones, sociedad y la creación misma. Es una redención universal bajo Cristo como cabeza de todas las cosas. Esto se alinea con Romanos, capítulo 8 del 19 al 23, donde toda creación gime esperando la redención. Y en Efesios 1:10 dice, eh, donde todo será recapitulado, donde todo será atado, vuelto a atar a Cristo.
Miguel Bonino, un autor latinoamericano, argentino, decía que la escatología no debe leerse como evasión, sino como una movilización ética. La esperanza del reino exige el compromiso con la justicia social, con los pobres y con todo lo demás. Es vivir, es vivir. Así la antropología teológica wesleyana ve al ser humano no como un mero receptor pasivo de un futuro celestial, sino como un agente activo de una esperanza transformadora. Esta esperanza que me transforma también puede transformar para bien a mi sociedad. Esta esperanza que me transforma también puede transformar para bien mi comunidad. Y mi iglesia donde yo participo debe ser también un signo, no un problema, un signo de eso. Esta esperanza transformadora que comienza aquí y ahora por la acción del Espíritu y que se orienta al cumplimiento final de la gloria. Porque sí, hay un cumplimiento final. Y aquí ya finalizando un poco esta lección, quise poner al final la distinción. Entonces, hay que distinguir. Existe una escatología personal, y aquí hemos hablado de escatología personal, ¿ya? La escatología personal tiene que ver con mi proceso con Dios. Tiene que ver primero con que mi comienzo, mi arjé en Cristo, tiene un eschatón. Y ese eschatón, esa consumación de los tiempos, tiene que ver con volver al diseño original con Dios. Tiene que ver con cuál era el diseño original de Dios. Está en Génesis. ¿Y qué vemos en Génesis? Una humanidad en comunión con Dios, una humanidad en comunión consigo mismo y entre ellos, y una humanidad en comunión con la creación. Y la escatología personal apunta hacia aquello. Eso es lo que busca Dios. Aquí y ahora, ¿qué demanda Dios de mí? Transformación. ¿Y cómo logro esa transformación? Mediante el seguimiento de Jesús. ¿Y cómo puedo aprender de Jesús? Lectura bíblica, oración, servicio, ayuno, todo lo demás. Y eso no involucra solamente el domingo en la mañana, es toda mi vida y después de la vida. Porque el eschatón humano no termina con la muerte. Por eso nuestra esperanza es gozosa. No se consuma con la muerte. La muerte es solamente un estadio, pero sigue más allá. En la tradición escatológica cristiana, entonces, la escatología ha sido abordada en dos grandes dimensiones, ¿ya? La escatología personal, que se refiere al destino final del individuo tras la muerte, y la escatología corporativa o colectiva, que abarca la consumación última del cosmos, de todo lo demás, la redención universal y la instauración final del reino de Dios. Sí, porque eso apunta la revelación de Apocalipsis, es que sí habrá una restauración final. Vendrá la nueva Jerusalén y se instaurará y Jesucristo será quien gobierne. Y Dios será todos por sobre todos. Sea aquí, sea en los cielos, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios los va a restaurar todo. Y no necesita, y usa palabras preciosas porque dice que no habrá sol, porque su luz lo iluminará todo. Es decir, Él no tendremos hambre porque Él será suficiente para todos nosotros, para todos, en todo lugar. En la teología wesleyana esta distinción no implica separación sino interdependencia, es decir, mi escatología personal no es sola para mí, es parte de lo corporativo, yo soy parte de un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo, de un pueblo, de un linaje escogido. Y esta entonces no indica solamente la transformación del individuo, sino la transformación eh, del mundo, de la comunidad, de todos los demás. Es decir, yo debiera ser un agente transformador. Donde yo esté, debiera verse el reino. Debiera verse una persona que no es maledicente, que no es malévola, que no desea el mal, que está preocupada por su prójimo. No sé si me estoy dando a entender. Es algo que suena complejo, pero no es complejo, es sencillo. Y el problema es que en su brutal sencillez nos hemos perdido en el camino. Porque en serio,
Para muchos y para casi toda la gente es más fácil escribir libros sobre el final de los tiempos que participar con Dios en la transformación del mundo. Es más fácil. Me siento a escribir, pero para transformar a mi comunidad requiere salir a la calle, requiere conocer a tu vecino, requiere conocer a la persona que te está pidiendo, requiere ir a lugares donde la gente no quiere ir y llevar esperanza. Y es la única manera y es la única estrategia que tiene Dios para que podamos dar vuelta a las cosas. El amor sacrificial, el amor. Porque el amor es eso. El amor duele. El amor nos lleva a hacer locuras. Y el amor muchas veces nos exige la vida completa. Y eso, de eso se trata. De eso se trata. Para John Wesley, la escatología personal se articula principalmente en torno al proceso de santificación, a este discipulado, a este crecer en el Señor, entendido como crecimiento continuo en gracia, en perfección y en el amor. Wesley afirmaba que la santidad sin la cual nadie verá al Señor es ya participación de la vida eterna, porque ya es un signo del reino. Que el Señor me esté cambiando, que el Señor me esté hablando, que yo esté en la escritura, que esté practicando lo que aprendo y reuniéndome con quienes también me animan, es participación ya, es un adelanto. Entonces, para Wesley, la perfección cristiana no es otra cosa que el amor puro reinando continuamente en el corazón. Hacia allá se apunta, que el amor de Dios more en nosotros y nosotros actuemos en conformidad. La escatología personal se relaciona con el destino del alma tras la muerte. A eso me refiero. Pero Wesley insistía en que la vida eterna no empieza después de la muerte, sino desde el momento en que somos justificados por la fe y hechos partícipes de la naturaleza divina. Aquí está citando a Juan capítulo 17 y Pedro. Así el juicio personal y la esperanza de gloria futura no son realidades desconectadas del presente, sino prolongaciones de una vida que ha comenzado a ser transformadora aquí y ahora. Porque según lo que habíamos leído en Mateo 25, el Señor nos está demandando un aquí y un ahora. Y en serio, me llama la atención que la gente prefiera utilizar Apocalipsis para hablar acerca de las consecuencias de la vida cristiana o las demandas de la vida cristiana, o el Antiguo Testamento en vez de utilizar el capítulo 25 de Mateo, el capítulo 24, 25 de Mateo. Porque ahí está Jesús hablando literal, es literal. Mateo 25, es literal, lo dice Jesús. Y hay gente que dice, soy cristocéntrico. Bueno, qué dijo Cristo? Para Kenneth Collins decía, la escatología personal en Wesley no es un mero destino final, sino un proceso de restauración moral, espiritual, que culmina en la visión beatífica, es decir, ya ver a Dios como es Él, ya fallecido, más adelante ver a Dios. Y esta visión presupone que el ser humano está orientado a la comunión eterna, pero también capacitado para anticiparlo por la gracia de Dios. Y aquí está la parte corporativa. La parte corporativa es lo que le gusta mucho a esos libros de Dejado atrás. Eh, Porque la salvación no tiene que ver con una cosa de almas individuales y su elevación al cielo. Tiene que ver con la redención del mundo entero como una nueva creación. En Isaías 65:17, Romanos 8 del 19 al 21 y Apocalipsis 21 del 1 al 5 se habla del mismo tema. Cielos nuevos, nuevos cielos y nueva tierra, en los que la justicia y la paz habitarán plenamente. La humanidad en este contexto de la escatología corporativa es una comunidad redimida, integrada en una creación restaurada. Entonces, nadie se salva solo. El destino individual de la humanidad
de cada persona, de la persona humana, está inscrito en una historia comunitaria y cósmica. Toda santidad personal es parte del reino de Dios y todo verdadero reino de Dios comienza en el corazón, pero no se limita a él, pues viene un día en que Dios será todo en todos. Y esta frase resume todo, porque la escatología personal tiene que ver con que el ser humano, teniendo este horizonte de consumación de su vida, no de término, de consumación de su vida, de su propósito humano, de Dios, que Dios le dio, ¿cierto? No termina, no solamente tiene una dimensión individual, apunta a algo colectivo también. Y lo colectivo ayuda a lo personal, porque yo solo no puedo, necesito de los demás. Y los demás no puede haber un otro, ¿cierto? No puede, si no hay más de uno. Y entre todos caminamos como pueblo peregrino hacia la venida del reino de los cielos, hacia la consumación. Y la consumación a nivel corporal, a nivel colectivo, tiene que ver con la llegada de Cristo, ya la llegada, con lo perfecto, con lo que esperábamos, con lo que anhelábamos, con lo que llorábamos. Y ya cuando eso se consume, se consuma, Dios será todo en todos. Y ese no se sabe lo que vendrá después de eso. Pero Dios será todo en todo. ¿Qué más necesitamos saber? Finalmente, para finalizar este curso, este comenzó con Trinidad. Y en la Trinidad hablamos de lo celestial. Hablábamos de toda la beatitud que hay en Dios, toda la belleza, todo el bien. Y la antropología teológica es de alguna manera su contraste y su proyección. Porque este Dios santo, amoroso, justo, bueno, todo poder, toda bondad, eligió no vivir eternamente en su sagradísima Trinidad con los ángeles en su gloria, sino que eligió crear en su amor. Y luego de toda la creación del cosmos, de los planetas, del agua, de todo, todo, en vez de decretarlo, como lo hizo con los animales, sean y fueron, decidió sentarse y dijo, hagamos al hombre. Y no solamente decidió crear a un ser que se hiciera cargo de todo lo demás, de toda esa creación, de toda esa maravilla, sino que dijo, oye, pero hagámoslos conforme a nuestra imagen y semejanza. Y partió. Tomó de la tierra, formó un cuerpo, le insufló vida, y aquí estamos. Entender a Dios sin entender sus propósitos y no entender y entender sus propósitos fuera de la humanidad es no entender el propósito de Dios. Porque la fe cristiana es una fe profundamente antropológica. Dios, entonces, luego de la caída, le da a la humanidad algo con que vestirse y a un inocente en ese proceso, o al menos le quita la piel. Y esa dinámica se va viendo continuamente, Dios proveyendo a la humanidad, le proveyó al pueblo de Israel leyes, le dio una constitución y convirtió a un grupo de esclavos en un pueblo, con historia, con leyes, con genealogías. Y de alguna manera eso no fue para hacerlos a ellos particulares y especiales como muchos pastores pontifican. Son un ejemplo, porque esa humanidad, esa esclavitud, somos nosotros, sin Dios. Y no conforme con eso, pasando siglos, siglos y siglos, nos envió, dijo, no conforme con eso, dijo, y de tal manera amó Dios al mundo.
y amó Dios al mundo. Entonces me llama la atención cómo la iglesia ha satanizado al mundo, porque no puede satanizar lo que Dios dice que ama. Claro, un mundo caído, un mundo pestilente muchas veces, pero aún siguen retumbando las mismas palabras. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y envió a su Hijo, y su Hijo vino, se encarnó María, en María, virgen, decidió nacer, decidió aprender una lengua humana y hablarnos en una lengua que pudiéramos y en conceptos que los humanos pudiéramos entender. Y le matamos. Y no solamente le matamos, le azotamos. No solamente le azotamos, lo humillamos. Y él en esa cruz dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y no sabíamos lo que estábamos haciendo. No conforme con eso, la muerte no pudo retener a este ser humano tan perfecto y sin pecado. Y este ser humano ya glorificado, ya en otra calidad de vida en su plenitud, vuelve y habla con sus discípulos y los anima y nos anima. Y le dice a Pedro, oye Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Señor, tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. ¿Me amas? Tú sabes que te quiero, Señor. Tres veces Pedro le había negado, tres veces Jesús le había restituido. ¿Y lo restituye para qué? Para hacerse cargo de sus ovejas. Y no conforme con eso, levanta a Pablo. Y no conforme con eso, levanta una iglesia perseguida por siglos y aún hoy. Si Dios ha dado todo este trabajo con su humanidad, quizás valga la pena. Quizás valga la pena dar nuestra vida por Dios, por ese amor. Entonces, cuando miremos a Jesús, aprendamos también a ver no solamente su como algo teórico, esto es verdad para nosotros. Esto es verdad. Y es importante que esta verdad sea predicada, explicada, estudiada, pero sobre todo vivida. De eso se trata. Y esa es la idea. Y es todo lo que puedo exponer hasta ahora. Así que con esto terminamos la clase de antropología teológica de hoy. Y doy gracias a quienes están escuchando en este momento, en el momento que sea esta breve y quizás muy, no sé, imperfecta lección. He dado lo mejor que he podido hasta el momento. Espero dar mejores clases cada momento más porque creo que esta materia lo amerita. Entonces, por favor, esta, la idea de esta antropología teológica es dar un giro a nuestra visión pesimista del ser humano, que somos nosotros mismos, y empezar a entender de parte de la revelación de Dios lo que Él ve en nosotros. Porque si Él se ha dignado a ser como nosotros, es porque, y desde la creación a crearnos a su imagen y semejanza, es porque algo bueno dejó y algo quiere hacer con nosotros. Bien, así que hay que amar. Bien,